Nosotros hemos dicho que este es un movimiento que está como en desarrollo. Hoy día estamos defendiendo algo o queremos recuperar algo que sentimos que es nuestro. Cómo eran tolerables muchas desigualdades antes y cómo después del 2011 dejan de ser tolerables. Porque la educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo, pero también la educación tiene un componente de inversión. Estamos en la ciudad de Santiago, capital de la región metropolitana. En ella viven más de 6 millones de habitantes. Mientras la urbe se enciende, miles de estudiantes se organizan para cambiar el rumbo de la educación. Un movimiento que tendrá carácter nacional y que logrará la empatía de la inmensa mayoría del país. Así, el año 2011 es recordado como el año de la educación en Chile, descolocando al gobierno y al poder político en una lucha educacional que aún no se resuelve. A fines del año 2010, el Estado financiaba menos del 25% del costo de la educación superior, mientras que más del 75% lo proporcionaba cada alumno que se matriculaba en una carrera universitaria. El modelo actual permite la participación del sector privado en la educación, con lo cual grandes grupos económicos del país y varios inversionistas extranjeros son hoy los dueños de la mayor parte de las universidades chilenas. Hasta 1973, la educación en todos sus niveles era mayormente fiscal y considerada un bien público. A partir de 1981, la enseñanza escolar fue traspasada a las municipalidades. De ese modo, un municipio que recibe mayores ingresos inyecta más dinero en su sistema educativo que una comuna pequeña o pobre, generando la desigualdad que hoy conocemos en el sistema educativo. Esto se acentúa cuando en el gobierno de Patricio Aylwin se crea el financiamiento compartido, aumentando la capacidad de obtener lucro por parte de los sostenedores educacionales, quienes reciben dinero del Estado por alumno, además de las familias, generando segregación tanto en la matrícula como en los resultados académicos. En la educación superior, las transformaciones comenzaron también en 1981, con la promulgación de la Ley General de Universidades. La dictadura terminó con el sistema de financiamiento de la educación superior conocido como arancel diferenciado, que consistía en el pago de una carrera universitaria según el nivel de ingreso familiar. Con su desaparición se eliminó la gratuidad, comenzando así un camino de alza de aranceles sin retorno. Esto limitó el acceso a los sectores pobres y a buena parte de la clase media. Los aranceles, dependiendo de la universidad y carrera, pasaron a ser fijos para todos los estudiantes, los que comenzaron a financiarse a través de créditos, primero uno fiscal, y desde el año 2005 el bancario crédito con aval del Estado. Las reformas del régimen militar liberalizaron el modelo para facilitar la fundación de universidades privadas, las que debían ser sin fines de lucro. Las universidades, tanto públicas como privadas tradicionales, comenzaron a funcionar con un sistema de autofinanciamiento, sometiéndolas así, de lleno, a las leyes del mercado. Solo días antes de que Augusto Pinochet entregara el poder en marzo de 1990, firmó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE. Esta redujo el papel del Estado a mero regulador de la educación, quedando solo con la misión de fijar los requisitos mínimos
que deben cumplir los niveles de enseñanza básica y media. La revolución pingüina del 2006 obligó al gobierno de Michelle Bachelet a modificar la LOCE, porque esto permitía que cualquier persona pudiera abrir un colegio sin garantizar su calidad. Modificación, sin embargo, que no abordó el problema de la municipalización, el financiamiento compartido ni la prohibición del lucro en la educación. Actualmente, las universidades chilenas son las más caras de América Latina y las cuotas de sus aranceles triplican a las de Italia, cuadruplican a las de España, quintuplican las de Bélgica y son 19 veces mayores que las de Francia, según un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. En marzo del 2011, los estudiantes universitarios, a través de una declaración pública, manifiestan su malestar por el retraso en la entrega de becas estudiantiles, un hecho que va a dar paso al mayor movimiento estudiantil que se conozca. Había un gran peso en muchos estudiantes y muchos familiares que no les estaban llegando ni la tarjeta nacional estudiantil ni la beca de alimentación. Con ese hecho coyuntural se empezó a analizar las modificaciones que estaban haciendo en materia de becas y ayuda estudiantiles, una como reestructuración. Pero era una reestructuración que fue lo que retardó también el proceso de entrega, que era coherente con esta agenda privatizadora. Entonces ahí se reabre la discusión en torno a esta agenda privatizadora del gobierno. La calidad de la educación superior en Chile sí está en crisis. Hoy, debido a la nula regulación estatal, los estudiantes ingresan a instituciones que no están comprometidas con el desarrollo del país, guiados por su oferta publicitaria y no por la calidad de su educación. 60 de cada 100 jóvenes no acceden a educación superior, y de quienes lo logran, la mitad no termina sus estudios, quedando un bajísimo porcentaje de titulados que trabajan ejerciendo su profesión. Porque la educación no es un problema estudiantil, es un problema de todos. Súmate por una reforma educacional justa y de calidad. Radiograma. 2 minutos y medio para las 7. La Confech realizará hoy una marcha desde Plaza Italia hasta el Mineduc. El calendario de movilizaciones que tenemos a nivel nacional está planteado con el objetivo de poder instalar nuestras demandas, demostrar también unidad en miras de que tengamos una respuesta el 21 de mayo. Si no es así, nosotros vamos a tomar acciones más radicales después del 21 de mayo. O sea, eso ya lo hemos planteado y es un consenso entre todas las federaciones de la Confech junto con las privadas. La convocatoria superó las expectativas y el desplazamiento por el Parque Forestal, el centro de Santiago, se realizó en completa calma y resguardados por un fuerte contingente de carabineros. Yo era presidenta de la FECH y era mi primera convocatoria de marcha. Y yo estaba preocupada, yo decía, no va a llegar gente, esto va a ser como un fracaso. Y muy pesimista estaba yo, la verdad que no me esperaba mucho por la dinámica que se venía arrastrando de años anteriores. Y sin embargo, todos nos llevamos una gran sorpresa en esa movilización. Nos fue sorprendiendo porque siempre las primeras marchas los años anteriores eran bastante menores, entonces esto nos empezaba a indicar que lo que se estaba gestando era un malestar mucho más profundo que el de los puros estudiantes universitarios. Recuerdo cuando íbamos marchando, encabezando junto con los estudiantes, nos mirábamos todos y decíamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? La primera marcha el 28 de abril y una segunda marcha, la del 12 de mayo. Esas dos marchas para mí son un hito porque generan la chispa inicial para el movimiento. Y eso nos generó como una suerte de inyección de moral, ¿cierto? Y de energía, decir, ya, entonces estamos bien. Desde un comienzo se ha dicho que este movimiento es nacional y aquí en Concepción estamos unidos. Y ahí yo creo que nos asustamos porque estábamos acostumbrados a 2.000 personas y de repente de la pura Universidad de Concepción salen 4.000 personas a la calle. Entonces dijimos, aquí se viene algo importante. Por primera vez pudimos superar las barreras de la demanda parcial, gremial, que la beca aquí, que la tasa de interés acá, y logramos hacer del fortalecimiento de la educación pública una demanda de verdad sentida por los estudiantes. Si bien los secundarios habían apoyado la convocatoria del 28 de abril, a esta manifestación del 12 de mayo se sumaron como convocantes, añadiendo a las demandas de los universitarios su propio petitorio. Éramos alrededor de 600 cabros de mi liceo marchando. Cuando llegamos allá yo me acuerdo que empezaron a salir los pacos con luma, con caballos,
y nosotros teníamos compañeros súper chicos de séptimo básico y nos empezaron a golpear con las lumas y nosotros estábamos desesperados tratando de ver qué hacíamos con los compañeros para que no los golpearan. Entonces para mí fue muy choqueante porque el nivel de violencia fue tremendo, tremendo. La gente está enojada, está indignada. Y a ustedes les mandan reprimir para que salgan las piedras. Y salen las piedras. Y sale el mundo y ustedes felices. Defendiendo a los gobiernos traidores. Porque todos estos gobiernos que hemos tenido son unos gobiernos traidores, señores. Nos han traicionado a nosotros. Nos prometen y después nos engañan y se ríen. Y viven como príncipes todos los gobernantes. Viven como reyes y nosotros asfixiados, con deudas, con problemas. Y ustedes defendiendo a los poderosos. Tras el discurso del 21 de mayo y la disconformidad del movimiento estudiantil con las medidas entregadas por el Ejecutivo, los estudiantes convocaron a una nueva marcha para el 26 de mayo, apenas 5 días después del anuncio presidencial. La convocatoria al paro nacional estudiantil ese 1 de junio es masiva. La marcha reúne a más de 20.000 estudiantes en Santiago. Nosotros llevamos una marcha y la Unión Portuaria del Biobío dice, los portuarios, los trabajadores portuarios, dicen, nosotros paramos por nuestro hijo. En alguna oportunidad le dijimos nunca más solos, y es verdad, nunca más solos, chiquillos. Nos trajimos al mundo para amarlos, pero también para protegerlos frente a la adversidad. Y pararon en todos los puertos, San Vicente, Coronel y Lirquén. Y pararon 3 horas con nosotros. Se hizo una asamblea acá. Se tomó la decisión de que ya era el tiempo de actuar, de hacer algo realmente grande. Que simplemente con marchas, pero que fuera una parte del liceo, no servía. Porque la idea de los paros nacionales era parar totalmente la actividad dentro de los liceos. Por lo que se decidió simplemente no, por decirlo así, no dejar entrar a nadie a clase. Con el fin de pensar y construir la educación pública que realmente queremos. Se toman las decisiones y esas decisiones, en la medida en que son mayoritarias, se ejecutan, se toma por mayoría. Eso fue lo que sucedió en la mayoría de los colegios e universidades que se fueron a toma, digamos. Acá el liceo creo que una vez ha votado que no a una marcha. Posterior a esto, la madrugada del 13 de junio nosotros nos tomamos el liceo, que era domingo. Entramos al liceo a las 2 de la mañana y ahí estuvimos 7 meses y medio. Las autoridades acusan a los estudiantes de realizar acciones que perturban el normal funcionamiento de los planteles superiores y secundarios, junto con los desmanes que provocan sus manifestaciones. Los jóvenes responden con inéditas y diversas formas de protesta. Y mi novia, ¿dónde estará? En la toma con mucho que hacer. Tan bolchevique que me salió. Yo lo hago por la educación. Tiempos de revolución social. Yo no sé si me voy a sumar. Suma, súmate. Ven acá, solo ven a ayudar. 7:15 minutos. Estudiantes de educación superior presentaron un recurso ante la Contraloría por posible incompatibilidad del ministro de Educación, Joaquín Lavín, para ejercer su cargo. Todo esto en medio de manifestaciones. A su vez, se realizaron actividades culturales en las tomas estudiantiles y un masivo baile de universitarios caracterizados de zombies endeudados frente a la moneda. Que obviamente respondían a un objetivo político, que era cómo transmitir de mejor forma nuestras demandas, cómo reencantar a la ciudadanía, cómo en el fondo demostrar que hay otras formas de hacer política. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, ahora escuchen nuestra voz. Basta de
subieron a las redes sociales por doquier, intervención en espacios públicos, cátedras con profesores o estudiantes que se hacían en las plazas públicas. Y eso, puras iniciativas de los mismos cabros, o sea, de los mismos compañeros que no lo zanjábamos en la asamblea, ¿me entiendes? No lo zanjábamos en el Confech. Quienes financian la educación son las familias. Y quienes reciben los beneficios de ese financiamiento son los bancos con los que los estudiantes se deben endeudar, o son las empresas que lucran con la educación. Vamos con las noticias. Sorpresa, sí, sorpresa por la amplia convocatoria, porque la misma Intendencia Metropolitana de Santiago ha cifrado en más de 80.000 las personas que participaron en la marcha de ayer en Santiago, exigiendo reformas al sistema educacional. Cuando se logran sacar más de 150.000 y se superan las 200.000 personas en la calle, eso habla de que no solamente el movimiento estudiantil el que está en la calle, sino que es una ciudadanía que empieza a darse cuenta que el sistema político no da para lo que quiere, que es la democracia, es muy chiquitita socialmente, que el sistema económico es muy injusto, y eso hace que las familias salgan a la calle, trabajadores. Los estudiantes solo no sacan esa cantidad de gente. Transmite el Gobierno de Chile. A través de una sorpresiva cadena nacional de radio y televisión, el 5 de julio, el presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro Joaquín Lavín, presentan su gran Acuerdo Nacional para la Educación, GANE, para responder a las demandas estudiantiles. Queridos compatriotas, esta noche quiero hablarles a las familias chilenas de la educación y el futuro de nuestros niños y jóvenes. Era esto de la reafirmación del financiamiento a través de becas, de crédito, de la focalización del gasto social en materia de educación. He dispuesto que el ministro de Educación, dialogando con todos los actores, fortalezca los liceos técnicos profesionales y la educación pública escolar, para que todos nos sintamos orgullosos de ellos. Yo no sé qué había que discutir, o sea, cuando nosotros lo vimos dijimos a la calle. Esa fue nuestra discusión. No había nada que discutir, pues si no respondía a ninguno de los planteamientos nuestros. Como presidente de Chile tomaré todas las medidas necesarias y enviaré todos los proyectos de ley necesarios para implementar con rapidez este acuerdo GANE. Acá tuvimos una asamblea, nos dedicamos a discutir el GANE y no hubo una persona que estuviera a favor de eso, ni siquiera por démosle la oportunidad al gran proyecto del presidente. No, fue rechazado totalmente. Cambiar de gabinete era cambiar el rostro, pero la política seguía siendo la misma. Entonces aquí lo importante era centrar la discusión no tanto en la salida de Lavín, que por cierto era un avance porque no podíamos dialogar con alguien que estaba involucrado con una universidad que estaba lucrando, pero que el tema tenía que centrarse en la cuestión de fondo, en la cuestión de agenda, en la cuestión de la propuesta, en las definiciones de cambio estructural en la educación. 2 semanas después de ocupar la cartera de Educación, el ministro Felipe Bulnes envía a los estudiantes una segunda proposición del gobierno. El documento se llama Políticas y Propuestas de Acción para el Desarrollo de la Educación Chilena, que contiene 21 puntos. Como estaba anunciado, nosotros nos comprometimos con los estudiantes secundarios, universitarios, con los directivos del Colegio de Profesores, a dar una respuesta a sus solicitudes. Las 21 medidas que presentó Bulnes mantenían la misma lógica de Lavín. Se mantenía la lógica de este gobierno que cree que actúa como Farcas, digamos, como si la cosa fuera poner plata sobre la mesa nomás, como es un gobierno primordialmente empresarial, y Piñera funciona en esa lógica, ofreciendo plata. Actuaron de esa forma, pero tampoco logró una acogida en el movimiento, ni en la gente. Tras la propuesta del gobierno, los estudiantes convocan a 2 marchas para el 4 de agosto. Una corresponde a los estudiantes secundarios programados para la mañana y otra vespertina de los universitarios. Ambos no cuentan con el permiso de la Intendencia de Santiago, transformando a estas marchas en uno de los días más violentos del movimiento. Lo que nos decían mucho nuestros papás, tíos, o sea, gente mayor, es que no, es que ¿por qué vas a participar en las movilizaciones? Y ahí uno sentía el miedo que ellos todavía tenían de la época de dictadura que vivieron. Entonces como que tal vez ahí también fue el despertar de que, oye, ya no estamos en eso. O sea, yo sí puedo expresar mi opinión, yo sí puedo defender a mi sobrino, a mi hijo, de que ellos sí están peleando por un fin y que ya no me van a llevar, no voy a desaparecer.
hacer, o sea, puedo alzar la voz y mucha gente va a alzar la voz conmigo. Y en la noche, producto de esa represión, recuerdo que se convoca a un caceroleo y ese caceroleo trasciende a Santiago y está en todo Chile. La gente sacó su cacerola y fue una protesta popular. Fue una protesta popular 100%. La gente no podía tolerar que a los estudiantes, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus vecinos, los estuvieran reprimiendo así en las calles. Durante la transición nos dijeron que organizarnos no servía para nada, que mejor cada uno fuera a hacer filas al CERNAC, digamos, o votara por alguien cada 4 años, pero organizarse era una pérdida de tiempo. Pero de a poco le fuimos dando sentido a la acción colectiva y demostrando que con organización éramos capaces de ampliar los límites de lo que era posible, de lo que era discutible. Tras una violenta jornada de movilización y un histórico caceroleo por parte de la ciudadanía, el gobierno intenta acercamientos con los sectores moderados del movimiento y presenta una nueva propuesta el 17 de agosto de 2011. Ese día se expone un proyecto donde se ofrece un sistema combinado de becas y créditos que, según el Ejecutivo, asegura que el 60% de las familias más vulnerables tendrían un apoyo directo del Estado. Además, el proyecto contempla presentar al Congreso una modificación para rebajar los intereses del crédito con aval del Estado de 5,6 a un 2%. 3 de septiembre, tras 6 meses de movilización, la mesa ejecutiva de la CONFECH, CONES, Colegio de Profesores y el CRUCH se reunieron por primera vez en el Palacio de la Moneda con el presidente Sebastián Piñera y el ministro Felipe Bulnes. Finalmente, 26 días después del encuentro con Piñera, el 29 de septiembre, se produce la primera sesión de la mesa de diálogo. Y esa mesa, la primera, fue súper tensa y logramos sacar de ahí que el primer tema a tratar fuera la gratuidad. Luego de casi 3 horas de reunión, los actores de la educación abruptamente salen del encuentro con el gobierno, al que acusan de intransigente en el tema de la gratuidad. No transaron ni un milímetro, ni uno. Ni siquiera el tema que para nosotros era una puerta de entrada, que era el financiamiento compartido de los estudiantes secundarios. Ni siquiera nuestras demandas. Nosotros llegamos planteando la necesidad de cambiar de paradigma para que la educación entendida como derecho fuera gratuita. Nos dijeron, eso no es posible con este gobierno, eso es irracional. La intransigencia no venía de parte del movimiento estudiantil, sino que venía de parte del gobierno. De momento que nosotros le pedíamos una estatización, él mandaba un proyecto de corporatización de la educación. Y en base a que las mesas de trabajo no cumplían o no satisfacían las banderas de lucha que el movimiento estudiantil había levantado, la mesa se quebró y los primeros en salir de la moneda fueron los estudiantes secundarios. Tras el quiebre de la mesa, varias jornadas masivas de movilización y el rechazo al presupuesto en educación, los estudiantes trazan el calendario de actividades para el 2012, pues entienden que su organización y sus demandas por cambios estructurales sobrepasan lo realizado el 2011. Lo que pasó en 2011 es producto de un malestar súper profundo de la sociedad chilena que se venía gestando hace muchos años. Va a continuar este malestar profundizándose, extendiéndose en la medida en que la clase dirigente es incapaz de interpretar los anhelos de la ciudadanía movilizada. Cuando alumnos de 7º básico, de 8º básico, están debatiendo sobre asamblea constituyente, están hablando de reforma tributaria, están diciendo de que hay un problema en la educación. A lo mejor no se logró con el año 2011 la educación estatal, pero sí se logró implantar una problemática. Porque yo quiero cambiar esto y sé que para cambiar esto el camino es largo. Entonces, que los niveles de discusión hayan aumentado significa que estamos contribuyendo de manera importante a la construcción del movimiento popular, que yo opino. La única forma de solucionarlo es que la gente se empiece a organizar. Ya que la gente empieza a decir basta y la gente empieza a tomar poder y empoderarse de sus espacios locales. Y nosotros, bueno, seguimos y vamos a seguir acá hasta que den alguna respuesta y vamos a seguir acá porque estamos convencidos. El avance tiene que ver con el discurso, tiene que ver con la hegemonía de las ideas, tiene que ver con cómo concebíamos la educación antes, cómo concebíamos las desigualdades antes, cómo eran tolerables muchas desigualdades antes y cómo después del 2011 dejan de ser tolerables.